Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos conectados a través de este medio para continuar con el estudio de Marcos que estamos llevando adelante desde el principio de año. Estamos estudiando con el libro de Pablo Bernola. En esta oportunidad nos toca la lectura del día 10 y es el relato de Marcos capítulo 3 en el versículo del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Antes de pensar un poquito en el relato y analizarlo, a mí me gustaría que reflexionáramos y nos acordáramos un poco cómo era el entorno social, el entorno histórico en ese momento, que nos va a ayudar para entender después mejor el texto. Marcos nos permite ver en los relatos anteriores que el Señor Jesús venía haciendo una serie de milagros y de sanidades, y eso estaba haciendo que la popularidad del Señor Jesús fuera aumentando. Era conocido, se estaba haciendo conocer, no solamente por el pueblo, por la gente, sino también por los fariseos, los líderes religiosos, quienes ya habían empezado a tener cierto conflicto con el Señor Jesús, porque las cosas que el Señor Jesús decía y hacía no eran las cosas que ellos querían escuchar. Entonces ese conflicto iba acrecentándose. El lugar es en Galilea, ¿sí?, al norte de Israel. Vemos después que es en la sinagoga, que es el lugar donde se reunían para tener los cultos. Las reuniones era el lugar donde se reunían para celebrar su actividad religiosa. Y un día especial porque el día era el sábado, el día de reposo. Las personas que intervienen en este relato son el Señor Jesús en primer lugar, que sobre él vamos a hablar en el contenido del texto. Después hay un hombre que está identificado como el hombre que tenía una mano seca. Los analistas dicen que ese defecto que él tenía no era congénito, que posiblemente haya tenido un accidente o una enfermedad que ocasionó que su mano quedara inutilizada. Y pensando en nuestro día, si alguno de nosotros no tuviese alguna mano hábil, hoy en día, en la actualidad, hay un montón de trabajos, de funciones, se podrían desempeñar esas personas o nosotros mismos si tuviéramos ese tema, ese problema, en cualquier actividad. Hay actividades abiertas para estos casos. En la época del Señor Jesús no era así, las actividades, los trabajos eran 100% manuales, entonces esta persona evidentemente sería muy difícil que tuviese un trabajo. No sabemos mucho de él, no sabemos cómo se mantendría, cómo se sustentaría, cómo sería su familia. Lo que sí sabemos que en ese momento no disponer de una mano era una dificultad, era un problema para sustentar su propia vida. Otros personajes que vemos acá son los fariseos. Sebastián ya nos estuvo hablando el sábado pasado. ¿Quiénes eran los fariseos? Conocerlos un poquito. Eran muy respetados por el pueblo. Recuerdan que eran los líderes religiosos. Ellos tenían una vida santa y pura. ¿Sí? Eran los referentes religiosos del pueblo. Y acá yo quiero agregar algo que nos va a servir para el concepto del texto que vamos a estudiar. Y es acerca de las tradiciones judías, ¿no? Desde la ley de Moisés hasta esta instancia que estamos leyendo ahora, a través de todos los años, los fariseos también eran los encargados de ir llevando las tradiciones que se iban llevando de año a año acerca de cosas que se tenían que hacer o no, por ejemplo, en el día de reposo.
Alguna de las cosas, se las menciono, era si vos estabas enfermo solamente podías ser atendido si corría peligro de muerte tu vida. Si vos estabas en una casa y se desplomaba el techo y quedabas debajo de los escombros, si vos morías quedabas hasta el otro día y si quedabas vivo, bueno, te podían sacar. Si tenías una herida, te hacías una herida, podías hacerte un vendaje muy sencillo nada más, no curar la herida, tenías que esperar hasta el otro día. Estas y un montón una lista muy larga de interpretaciones que se hicieron de obligaciones y cosas que se podían hacer o no se podían hacer el día de reposo. Por eso quiero que pensemos en el entorno que está dado este texto y estas tradiciones que los fariseos venían practicando. Y por último tenemos a los herodianos, que eran un grupo político que defendía la administración de Herodes, y ellos eran el dominio político que tenía Roma sobre Israel. Ahora vamos a analizar los versículos. El Señor está en la sinagoga y está ese hombre que tiene la mano seca. Y el versículo 2 dice, y le acechaban para ver en el día de reposo, si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Esa palabra le acechaban, me da la sensación, lo vigilaban, lo controlaban, lo espiaban. Estaban muy, muy preocupados de ver qué es lo que iba a hacer el Señor Jesús ese día. Y lo curioso de este relato es que ellos no estaban pensando, ¿tendrá poder para sanarlo o no? No discutían eso. Como que daban por sentado que el Señor Jesús lo iba a sanar y estaban viendo qué iban a hacer, cómo lo iban a atrapar o arrestar si sanaba a este señor, a este hombre. Entonces lo curioso acá es que los fariseos parecen aceptar que él tiene poder de Dios para sanar, lo que no aceptan que él sea el Mesías, el enviado. Así que es curiosa esa parte del relato, ¿no? Estaban pensando, a ver, ¿lo sana o no lo sana? No, puede o no puede, ¿no? Ahí estaba la diferencia. Vamos al versículo 3, donde el Señor Jesús le dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en el medio. Los traductores indican que esta palabra, que se ponga en el medio, era literalmente en el medio. Jesús quería que esa persona estuviera a la vista de todos, donde él quería mostrar claramente que todos viesen que para él lo más importante era esa persona. Para el Señor Jesús lo más importante era solucionar el conflicto, el problema de esa persona, la dificultad de esa persona, independientemente de lo que él sabía que venía a raíz de que estaban observándolo de lo que hacía y no hacía, ¿no? El versículo 4 dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Yo a esto la llamé la pregunta del millón. El Señor Jesús hizo una pregunta directa, clara, y no la pudieron contestar. No la pudieron contestar. Ellos callaron. Y acá me gusta pensar en esto. Era la sinagoga, era el lugar donde ellos se desempeñaban, era el lugar, era como yo digo, jugaban de locales en la sinagoga, donde participaban, donde leían las escrituras, donde la palabra de ellos tenía valor, eran los referentes religiosos. Sin embargo, ante la pregunta del Señor Jesús no contestan. Ante esta reacción, vamos al versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Acá, ante el silencio de los fariseos, el Señor Jesús tiene dos sentimientos, un sentimiento de enojo al principio y de tristeza. Enojo pienso también porque ellos estaban siendo los referentes religiosos de su pueblo, a quien el Señor Jesús amaba tanto, y de alguna manera no estaban cumpliendo la función, no estaban haciendo las cosas como realmente Dios quería. Y tristeza debe haber sentido el Señor Jesús, porque ellos mismos no estaban entendiendo y no se estaban dando cuenta del mensaje que estaba dando el Señor Jesús, que Él era el Mesías.
Lo más claro es que el Señor Jesús acá le quiere mostrar y le quiere enseñar de alguna manera a los fariseos, hacerle entender que esa conducta legalista que ellos tenían era contraria a los deseos de Dios. Era contraria a los deseos de Dios. Y acá hay algo también que me gusta observar en el versículo 5 que dice que el Señor Jesús mirándolos, no les habló, los miró. Yo me acuerdo cuando era chica mi papá, que era muy exigente, me decía cosas que tenía que hacer o que no tenía que hacer o me llamaba la atención. Y muchas veces me miraba, solamente me miraba. Y con esa mirada yo sabía lo que tenía que hacer y lo que estaba bien y lo que no tenía que hacer, que estaba mal. Era muy clara esa mirada. Esa mirada es un lenguaje corporal. Y yo me pregunto, ¿habrán entendido los fariseos ese lenguaje corporal, esa mirada del Señor Jesús? Qué pregunta, ¿no? Resumamos, los fariseos buscaban todo lo que no se podía hacer el día de reposo. La prioridad era lo que no se podía hacer. El Señor Jesús todo lo contrario, todo lo que podía hacer para la gloria de Dios, todas las cosas que podía hacer el Señor Jesús eran su prioridad, pensando en el hombre, ¿no? Ahora si quisiéramos hacer un pequeño resumen de qué podemos extraer para nuestra vida, el pasaje tiene un montón de puntos y de aristas para pensar, pero yo quisiera destacar lo más importante que es la actitud del Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús, a pesar de que estaba siendo observado, que él sabía que lo estaban observando, que lo estaban vigilando, sin embargo su prioridad fue restaurar la vida de esa persona. Tratar de acercarse, aunque le dijeran lo que le dijeran, él arriesgó, él se ocupó, él amó y eligió restaurar a esa persona. Eso es lo que más me gusta tomar de este pasaje. Y después 2 tips para nuestra vida diaria. Una la podemos ver en el versículo 4 que dice, pero ellos callaban. ¿Recuerdan cuando los fariseos, ante la pregunta del Señor Jesús, hicieron un silencio que debe haber sido tremendo, un silencio incómodo, no sé, significativo, un silencio bien marcado? Y me hace pensar, en ocasiones nosotros mismos en nuestra vida diaria, ¿no estaremos haciendo silencio ante algunas situaciones en las que tendríamos que hablar o que tendríamos que actuar? Hoy en este tiempo de pandemia, ¿estoy haciendo silencio ante alguna situación, ante alguna necesidad? ¿Estoy callándome o esto yo no me involucro, no me meto, no es mi problema? Hay una frase muy conocida de Martin Luther King que dice, no me preocupa el grito de los violentos, de los deshonestos, de los sin ética, me preocupa el silencio de los buenos. Entonces que nuestra reflexión sea, ¿no estaremos haciendo silencio en situaciones en las que tendríamos que actuar o que hablar? Otra reflexión que me gusta tomarla para nosotros es, los fariseos eran muy legalistas, ellos estaban muy preocupados por sus tradiciones, que se olvidaban que había una persona que tenía una necesidad. Y sería bueno que pensemos si nosotros no tenemos nuestras estructuras tan armadas, nuestra religiosidad, nuestro culto, nuestra liturgia tan marcado, y lo tenemos tan en primer lugar, que nos olvidamos que lo más importante es el hombre, ¿sí? Entonces, a veces estamos tan abocados con esas cosas impostergables y me olvido lo más importante, que es el ser humano. Así que este versículo, este pasaje tiene un montón de cosas para analizar. Son estos dos tips que yo tomé. Yo te animo a que vos lo leas, que lo analices y que, bueno, que Dios nos permita entenderlo, razonarlo. Y te animo a que lo leas, que lo vuelvas a leer y que tomes aquellas cosas que puedan también servir para tu vida. Que Dios te bendiga.